Voy a hacer una pregunta que quizás no sea una buena pregunta, pero voy a hacer una pregunta. Pregúntele al que está a su lado, ¿fuiste buen católico? Porque si pregunto cuántos venimos de raíces católicas, pues todos, casi todos, ¿verdad? Todos. Casi todos venimos de ahí. Y siempre que se acerca la Semana Santa, hay un miércoles que le echan a uno ceniza en la frente. ¿Alguna vez preguntó por qué le echaban ceniza a usted? ¿Alguna vez tuvo curiosidad de decir qué significa eso de que me pongan? Ahora que estaba en mi oficina, siempre que estoy en mi oficina entra hermano Edwin para venirnos juntos al templo. Y le pregunté, ¿usted fue católico? Y sí. ¿Y fue bueno? Pues no, más o menos, dijo. ¿Por qué le ponían a uno ceniza en la frente? Y me dijo, porque es el principio de la cuaresma, hermano. Me dijo, sí, pero ¿por qué? ¿Qué significa la ceniza? ¿Por qué esa señal de la ceniza? Vamos a hablar un poquito esta noche, que estamos estudiando Hebreos. Quiero que lea conmigo en el libro de Hebreos, capítulo 9, dice el versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos, esta versión dice santifica para la purificación de la carne. Oiga lo que está diciendo. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado, ¿qué dice que hace la ceniza? ¿Verdad que no sabía usted que cuando le echaban eso estaban recordando un ritual judío? Cuando estudiamos el libro de Hebreos, acuérdense que estudiar Hebreos es estudiar la mentalidad del judaísmo, porque el libro está dirigido a los hebreos. Ellos tenían en su culto a Dios las instrucciones que Dios le dio a Moisés. Era que el sacerdote, en este caso el sumo sacerdote Aarón, él tenía que hacer lo que se conoce como el día de la expiación o el día del perdón. Él entraba con una víctima para el sacrificio y otra víctima para el holocausto. Y esos animalitos que él llevaba eran sacrificados en el altar del tabernáculo, y uno de ellos era quemado. El holocausto es quemado totalmente. Dentro del ritual que ellos desarrollaban cada año, a eso se le llama el día de la expiación o el día del Yom Kippur. Cada año el sumo sacerdote tenía que entrar en el tabernáculo, y no debía de haber nadie alrededor, solo él, y ofrecer el holocausto, rociar la sangre. Tenía que entrar al lugar santísimo y rociar 7 veces la sangre. Y ese día Israel alcanzaba lo que se conocía como la remisión o el perdón que Dios le daba. Esa sangre de esos sacrificios cubría los pecados, no los borraba, los cubría, los tapaba. Así Dios no los veía, sino Dios veía la sangre del sacrificio.
¿por qué el pecado es tan difícil o tan peligroso? Porque cuando Dios ve el pecado, Él en su santidad, el pecado va a arrastrar culpa y la culpa va a arrastrar castigo. Entonces, cuando la sangre cubría y no había pecado, no se veía la culpa. Y al no existir la culpa, no había castigo sobre el pueblo. Y entonces el Yom Kippur, o ese día, se hacía el sacrificio y se alcanzaba el perdón. Pero una de las víctimas que se daban, la sangre había que rociarla y entregarla, porque dentro del sacrificio el sumo sacerdote y aún el pueblo, los líderes del pueblo, ponían sus manos sobre los animalitos en la cabeza y confesaban los pecados. Y eso era una transmisión de la culpa que ellos tenían a los animalitos. Entonces el animal inocente recibía la culpa de todas las transgresiones y pecados del pueblo, y cuando se ofrecía y se derramaba su sangre, había un castigo por esa culpa. Se hacía entonces en ese ritual, el otro animalito se quemaba por entero, se quemaba. Y había un ritual donde le llaman la vaca roja o la vaca bermeja, donde se quemaba completamente el animal y se juntaban las cenizas que quedaban de ese holocausto, de ese sacrificio completo. Y entonces esas cenizas, hermano, las juntaban, que ceniza es la consumación del juicio. La ceniza, después de la ceniza no queda nada, ¿verdad? Como dice la canción, solo cenizas quedarán de todo lo que fue, ¿verdad? La ceniza era la consumación del juicio del animalito que fue quemado totalmente. Y entonces se agarraban las cenizas. Antes de seguir, quiero hacerle otra preguntita. Usted fue buen católico, me imagino, ¿verdad? ¿Por qué le echaban a usted agua bendita? ¿Alguna vez le rociaron agua? No me diga que no. En el ritual católico, ahí aparece el sacerdote y tira agua. ¿Por qué agua bendita? A veces nosotros vamos a mí me gusta Hebreos porque yo quiero entender por qué hacen las cosas tradicionalmente. ¿Qué poder tiene esa agua bendita? Por supuesto, en las películas se ve que los vampiros le tienen miedo al agua bendita, ¿verdad? Pero eso son películas, eso es Hollywood, eso es imaginación. Lo que sucedía era que las cenizas se juntaban y entonces esas cenizas se mezclaban con agua. Y cuando alguien se contaminaba, ahí dice, si había alguien que se contaminara, uno se podía contaminar por pensar que alguien murió en la casa y se murió la persona y la casa quedaba inmunda de acuerdo a las instrucciones que aparecen ahí en la ley. Y si alguien tocaba el muerto también quedaba impuro, inmundo. Y entonces no estaban aptos para entrar al campamento, porque la impureza era castigada por la presencia de Dios. Entonces, en todo el ritual, en toda la ceremonia y la liturgia judía, los sacrificios para cubrir el pecado, el agua con las cenizas era rociada sobre los impuros. Y había que rociarla en el tercer día y en el séptimo día. Y esa agua, de ahí es donde viene el agua bendita. Esa agua purificaba ceremonialmente a la persona. Y entonces quedaba limpio.
Es decir, si alguien se contaminaba por X o Y motivo, usted lo lee en la ley, entonces se le rociaba agua con las cenizas. Esa agua también, recordará usted que cuando alguien tenía duda de su esposa, de que si había sido fiel al pacto, entonces el hombre llevaba a su mujer ante el sacerdote. Y el sacerdote agarraba un poquito de esas cenizas y le echaba en agua. Y le decía a la mujer, si has sido fiel, esta agua no te va a causar ningún problema. Pero si no hay fidelidad, se te va a hinchar el vientre y se va a caer tu muslo. Y entonces la mujer tenía que decir amén y tomarse el agua. Coincidentemente así lo dice la Biblia, pues que si alguien tenía duda fuera con el sacerdote. Eso ya no funciona, no vayan a pensar que funciona, eso ya cambió, ¿verdad? Pero si la mujer había sido infiel, entonces venía maldición, y a esa agua se le conoce agua de maldición o agua de purificación. Entonces fíjense ustedes que cuando usted, por ejemplo, militó en la religión tradicional, ya a usted le pusieron cenizas aquí, porque le pusieron ahí y usted feliz con su ceniza. Lo que estaban tratando de hacerle entender es que usted está bajo la protección de un sacrificio que fue quemado completamente y que el juicio de su pecado había sido pagado, y que esa ceniza, fíjese usted, mezclada con agua purificaba. Y entonces, cuando dice Hebreos que ahí en ese pasaje que la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican, el que recibía esa administración, esa agua así, entonces podía llegar ante la presencia de Dios, y Dios lo bendecía porque estaba ceremonialmente limpio. Diga limpieza. Todo el ritual era que Dios requiere, como Dios es santo y es puro, Dios requiere limpieza de su pueblo. Entonces Él les dio instrucciones para que ellos mantuvieran su pureza ceremonial. Si alguien, por ejemplo, se contaminaba, él tenía la opción de lavarse con agua, le rociaban el agua de las cenizas de la becerra, y entonces él se purificaba. Por eso cuando estudiamos nosotros un poquito el Antiguo Testamento y la mentalidad de los judíos, ellos se están purificando constantemente. Usted, por ejemplo, recordará que cuando Jesús andaba con sus discípulos, le dijeron: ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? No era solo higiene, era pureza ceremonial. Un judío se lava las manos a cada rato. ¿Por qué? Porque la ley establecía que sin pureza ceremonial, la bendición y la presencia de Dios no los iba a alcanzar. Entonces, para ellos era importante la pureza. Por eso el bautismo de agua. Y por eso entendemos nosotros cuando dice la Escritura que en ese culto, la sangre de los toros y la ceniza, el agua con la ceniza, hacía que el ofrendante, que la persona estuviera pura. Y cuando uno está puro, entonces la bendición de Dios llega y la presencia de Dios llega. Y esta es una característica que debemos observar. ¿Por qué nos conviene estar limpios? ¿Por qué tenemos que estar nosotros limpiando nuestra vida? Acuérdense que el agua, en este sentido, Dios les proveyó a ellos un medio para que estuvieran purificándose, para que la presencia de Dios estuviera con ellos. Es una característica importante, porque cuando alguien, por ejemplo, está impuro o comete pecados, hermano, lo primero que pasa es que la presencia de Dios se aleja.
Y de repente uno no percibe, no siente la presencia de Dios. Y no hay, ¿por qué? Porque hay que purificarse, hay que limpiar eso, hay que, claro, por supuesto ahora no es ceniza. No vaya a pensar que hoy en la noche voy a sacar mi poquito de ceniza. No, tenemos que entender qué significa la ceniza. ¿Qué es el mensaje espiritual de la ceniza? Entonces, en ese antiguo pacto, cuando mezclaban la ceniza con agua y la rociaban, purificaba. Diga conmigo, ceniza. La ceniza es un término simbólico para nosotros. En la palabra del Señor vamos a encontrar que la ceniza tiene varios simbolismos. Uno de ellos, en Isaías 44, verso 20, la ceniza nos habla de la vanidad, de la idolatría. Porque ahí el Señor le está diciendo al hombre: mira, tú haces un ídolo, quemas parte de la madera en el fuego, y a la otra parte que le diste forma lo adoras, y no te das cuenta que es ceniza, que no sirve para nada. Hermano, la ceniza realmente no sirve para nada. Ceniza es una cosa que, por eso cuando hablamos de la ceniza, estamos hablando en el lenguaje bíblico, en el lenguaje simbólico, de la vanidad de la idolatría. Es interesante que a veces hay personas, y lo voy a decir con mucho respeto, cada quien es libre de creer lo que quiera, pero hay personas que veneran y que le piden a ídolos. Y de repente, fíjese que allá en el pueblo de mi papá había un ídolo que lo vestían de militar. Estaba niño, uno de niños curioso, y lo fui a conocer. Y a ese ídolo le ponían un puro en la boca y le echaban alcohol en la boca, y fíjese que se lo tomaba. Pero obviamente pues había un conducto en la boca y un recipiente allá en otro lado que recibían el alcohol, y todos los de la cofradía siempre estaban bien alegres, ¿verdad? Porque los ofrendantes le daban eso. Pero se quemó, agarró fuego. Una oportunidad, no sé qué pasó, y agarró fuego y se quemó. ¿Sabe qué hicieron las personas? Hicieron otro. Es decir, no se dan cuenta que si no puede defenderse de un fuego, ¿cómo puede hacer un milagro? ¿Cómo puede ayudar? Entonces la ceniza nos habla a nosotros de la vanidad de la idolatría. Job también, en el capítulo 30, verso 19, dice: derribóme en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. La ceniza también representa la inmundicia, lo peor, lo que ya no sirve. En el Salmo 102, verso 9 dice: por lo que como la ceniza a manera de pan, por lo que como, dice, la ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lloro. La ceniza también nos habla de la desgracia que podemos estar viviendo. Fíjese todo el simbolismo que tiene la ceniza. O sea que cuando a usted le ponían esa cosita ahí, estaban diciendo, si vamos al simbolismo de la Biblia, le estaban diciendo realmente que estaba en una condición de desgracia, de no sirve la ceniza. En 2 de Samuel 13:19, cuando usted recordará, cuando el hijo de David violó a su hermana y esa hermana se cubrió de ceniza y salió gritando, la ceniza era usada también para demostrar vergüenza. Diga conmigo, vergüenza, desgracia, lo que no sirve. Génesis capítulo 18, verso 27. Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mí, que soy polvo y ceniza. Abraham está diciendo que la ceniza para él es un símbolo de la humillación ante Dios.
Y Daniel capítulo 9 verso 3: volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y en ceniza. Entonces la ceniza también nos habla de arrepentimiento. Entonces cuando uno habla de la ceniza, la purificación para ellos era que les echaban agua con ceniza. Pero la pregunta es, nosotros estamos en un pacto diferente al pacto del Antiguo Testamento, pero nos contaminamos. Nos contaminamos de espíritu, nos contaminamos de carne, y de repente nos sentimos impuros. Y cuando estamos impuros, la presencia del Señor se contrista. Y entonces la pregunta es, ¿cómo hago para purificarme? Y la respuesta es la ceniza. La ceniza me está hablando ¿de qué? De arrepentimiento. La ceniza me está hablando de llegar delante de Dios diciendo: Señor, mira, estoy en una condición de desgracia, de vergüenza, de humillación, de arrepentimiento. Hermano, una de las características terribles por las cuales mucha gente no alcanza la purificación es porque no entiende el significado de la ceniza, que es humillación. Hay una historia en la Biblia de un hombre llamado Naamán. Naamán, un hombre de éxito, un hombre de posición, un sirio que tenía medallas de honor, pero que tenía lepra. Y esa lepra hacía que su vida fuera complicada. Y esa lepra, una de las cautivas de Israel, que en ese entonces entraban bandas de Siria, tomaban cautivos algunos de Israel, y una muchacha le dice: si fueras al profeta que está en Damasco, él te sanaría, él te limpiaría. Y usted sabe la historia. Usted sabe cómo Naamán llega, le pide una carta al rey de Siria para el rey de Israel, y se va a Israel donde está el profeta, y va con el rey. Obviamente va con todo el protocolo de la corte. Y cuando llega el rey de Israel, dice: pero ¿acaso soy yo Dios para limpiar a este hombre? Y entonces está Eliseo, y Eliseo dice: mándalo. Cuando Naamán llega con Eliseo, fíjese cómo la purificación de Naamán iba a depender de una acción, de la humillación. Naamán le dijo, ni siquiera lo recibió, no le tiró una alfombra roja, no le hizo protocolo, solo le mandó un mensaje, le dijo que se meta 7 veces al Jordán. Humillación. Nosotros ahora entendemos que la ceniza representa para nosotros cuando hemos cometido un error, cuando hemos pecado, nos hemos contaminado por X o Y motivo. Hay forma como poder nosotros volver a estar en la salud delante de Dios y en la pureza, pero esa forma no puede evadir la humillación. Por eso es que la ceniza, les repito, en el lenguaje bíblico quiere decir desgracia, quiere decir vergüenza, quiere decir humillación, quiere decir realmente no sirvo. ¿Alguna vez ha llegado delante de Dios y le ha dicho: Señor, realmente yo no sirvo, Señor? Mira, Señor, mira qué desgracia la mía. El domingo pasado te dije que no iba a volver a mentir, y el lunes ya. Y entonces esa actitud de humillación, esa actitud de sentir ese dolor, esa vergüenza, a eso nos lleva a Dios para que nosotros podamos ser nuevamente purificados y limpiados. El arrepentimiento no es una acción de solo cuando me convertí. El arrepentimiento es una acción de cada vez que yo estoy contaminado. Pero qué difícil es a veces humillarse. Qué difícil es reconocer. Naamán dijo: no, yo no voy a meterme en el Jordán. Dijo: los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar son mejores que esto. El Jordán es un río sucio, no me voy a meter ahí.
Y tuvieron los siervos que de alguna manera auxiliarlo para que él aceptara la humillación. La humillación para nosotros es el símbolo de la ceniza. Por supuesto, en la iglesia evangélica ya no usamos la cruz de la ceniza, pero sí, eso le estaba diciendo, hermano, si usted hubiera preguntado qué significa la ceniza, es que tienes que estar en una actitud de humillación, en una actitud de vergüenza delante de Dios, en una actitud de desgracia para alcanzar el favor de Dios. Miren, amados, el camino para alcanzar los milagros de Dios no son los reclamos, ni son los pactos económicos. El camino para alcanzar los milagros de Dios se llama humillación, arrepentimiento, sentir vergüenza, por supuesto, estoy hablando delante del Señor. Estoy diciendo, Señor, mira, estoy contaminado, no puedo entrar, el contaminado no podía entrar al campamento, corría el riesgo de que en lugar de ser bendecido le fuera mal, porque la presencia de Dios descendía, y entonces al que estaba ceremonialmente limpio lo bendecía, y al que estaba sucio le venía la culpa. Entonces por eso es que delante de Dios tenemos que estar limpios, amén. Pero para que nosotros entendamos en el lenguaje de Hebreos lo que significaba la ceniza la usaban para la purificación de los inmundos. Ahora, esa purificación en el nuevo pacto, porque nosotros vamos a ver que regresemos a Hebreos donde dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, verso 14 de Hebreos 9 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Mire lo que la sangre de Cristo hace, dice, purificará, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte, limpiará internamente para servir al Dios vivo. Y entonces el escritor de Hebreos está diciendo, miren judíos, si ustedes le tenían confianza al agua de la becerra, si le tenían confianza a la sangre de los toros que los purificaba, cuánto más la sangre de Cristo, estando ya presente, no les va a limpiar la carne, sino les va a purificar la conciencia. Y entonces, amados, nosotros estamos en un pacto donde no vamos a usar ceniza, donde no es sangre de machos cabríos o de toros, sino que es la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Ahora, ¿qué poder tiene esa sangre? La sangre de Cristo purifica nuestra conciencia, nuestro interior. La sangre de Cristo no cubre, limpia. Diga conmigo, no cubre, limpia. Por eso es interesante esto, hermano. ¿Cómo sé yo que he sido perdonado? Porque no tengo conciencia de pecado. Porque cuando la sangre de Cristo es aplicada sobre uno, limpia. Es como que, hermano amado, como que su conciencia, déjeme por ponerle el ejemplo de la computadora. Es como cuando la computadora se llenó de virus y de repente llega un programa que la limpia y sacó todos los virus de la computadora. Nosotros en el caminar, hermano, nos contaminamos, sea de espíritu, sea de carne. Hay situaciones por la misma naturaleza, y entonces tenemos que ir a la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo limpia, purifica nuestras conciencias. ¿Qué hace la sangre de Cristo? Efesios 1:7 dice que la sangre de Cristo es el precio de nuestro rescate. Por eso hoy oíamos una palabra, ¿verdad? De que ¿quién puede pagar su salvación? La salvación, algunos, la religión, yo les recuerdo que la religión es la obra del hombre queriendo salvarse.
por muy buenas obras que uno haga, es imposible. Lo único que paga el rescate, que da el precio real que la justicia de Dios reclama para salvar el alma, es la sangre de Cristo Jesús. Dice Efesios 1:7, en el cual tenemos redención por su sangre. ¿Qué es redención? Rescate. Dígale al que está a su lado: a mí me han rescatado por la sangre de Cristo. El rescate. La sangre de Cristo, mire, en este pacto maravilloso, la sangre de Cristo es nuestro rescate. Romanos 3:25 dice que Dios puso a Jesús como propiciación por la fe en su sangre para manifestación de su justicia. Y entonces la sangre de Cristo es nuestra reconciliación con Dios. Yo me he reconciliado con Dios a través de la sangre de Cristo. Y qué maravilloso es entender cuando uno sabe, el domingo, acuérdense que el domingo es Santa Cena. El domingo usted va a agarrar la copita esa de vino que muchas veces usted no sabe ni por qué toma esa copa de vino. Si usted le pregunta a alguien, ¿y por qué tomas? Es como, por eso les preguntaba cuando fueron católicos, ¿por qué se ponían la ceniza? A mí me interesa saber por qué me tomo esa copa de vino. El domingo, cuando agarro la copa de vino, yo debo saber que esa es, yo les hago repetir y ustedes recordarán, esta es la copa de bendición que bendecimos. Pero ¿qué bendición hay en esa copa? Bueno, la primera cosa que hay es que esa sangre, esa copa representa la sangre que pagó mi rescate. Satanás no puede decirme que yo no soy rescatado porque estoy levantando la copa de bendición donde digo, esta sangre pagó mi rescate delante de Dios. Segundo, esta sangre es mi reconciliación con Dios. Estoy reconciliado con Dios. Eso dice Romanos 3:25 ahí y 2 Corintios 5:19. Pero también Apocalipsis 1:5 dice que la sangre de Cristo es la redención de nuestros pecados. ¿Qué es redención? Que se quitaron, hermano. Diga, quitar los pecados. Fíjese que voy a decir algo que usted debe de asimilar en su corazón. Cuando usted le pide perdón a Dios con arrepentimiento, Dios perdona y los pecados son quitados. Pregunto, ¿y se recuerda a Dios de sus pecados? Pero ¿sabe quién sí se recuerda? Su marido, su mujer, sus amigos, sus hermanos. Ellos sí. Es que son más grandes que Dios. Y por eso siempre le viven a usted recordando, no, si yo sé, acuérdate, yo te conozco. Yo sé lo que hiciste. Porque ellos no entienden, hermano. Bueno, se creen más grandes que Dios. Dios, a través de la sangre de Cristo, no solo es mi rescate, es mi reconciliación, es también mi redención. Esta noche, si yo me he arrepentido, si he llegado en humillación delante de Dios, si he llorado diciendo que, Señor, qué desgracia, soy como la ceniza, no sirvo para nada. Y esto duele al ego humano. Porque por eso la ceniza dice, no, si no sirves, hombre, mira, no, para nada. Mejor arrepiéntete, ve en vergüenza delante de Dios, en arrepentimiento, y el Señor te va a brindar su misericordia y su gracia, y va a sanar y va. Por eso la Biblia dice en cierto pasaje, confesad vuestras faltas unos a otros, porque confesarle a Dios es fácil. ¿Verdad que sí? Usted se encierra en su cuarto allá, Padre, te confieso que yo me robé una Biblia en la librería, Señor. Pero vaya a confesarle al hermano. Dígale, hermano, ¿sabe quién es el ladrón aquí? Yo me robé. Es vergonzoso. Pero Santiago dice, confesad vuestras ofensas unos a otros, fíjense, y orad unos por otros para que seáis, ¿qué? Sanados.
Entonces, Dios ha dejado un proceso para que nosotros mantengamos nuestra limpieza. La sangre de Cristo, diga, bendita sea la sangre de Cristo. No solo, Hebreos 9:14 dice que la sangre de Cristo es nuestra purificación. No es la consagración, no es el ayuno, ni es orar sobre maíces. Es, Señor, que tu sangre purifique. La sangre de Cristo es nuestra purificación. Primera de Pedro 1:2 dice que la sangre de Cristo es nuestra santificación. Entonces en el momento que usted agarre la copa de vino y usted declara, esta es la copa de bendición, usted debe tener conciencia de lo que va a tomar. Va a tomar, hermano, en la palabra del Señor, su santificación, va a tomar su purificación, va a tomar su redención, su rescate, su reconciliación. Por eso es que es una copa de bendición. Porque si fuera la copa que le dieron a Jesús, era una copa de dolor. Para nosotros, Él nos ha dado una copa de bendición, porque en la sangre de Cristo hay todos esos beneficios. Por favor, repita conmigo: rescate, reconciliación, redención, purificación, santificación. Algo más, una nueva alianza. Una nueva alianza sobre mejores promesas. Eso lo dice Hebreos 9:11, donde dice en el verso 15: así que por eso es mediador del Nuevo Testamento, para que, interviniendo muerte por la remisión de las rebeliones que había bajo el primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Herencia eterna. Por favor, ponga cuidado a esto. Cuando yo tomo la copa, yo estoy diciendo, yo tengo una herencia que es eterna. Nadie me la va a quitar, nadie me la va a robar, porque me la ha dado Él, me la ha dado el Señor. No sobre la base de mi vida, sino sobre la base del sacrificio y el poder de la sangre de Cristo. Usted debe saber que si algo le agrada a Dios, es que usted crea los beneficios que la sangre de Cristo le otorga. El problema que hay con nosotros a veces es que los ignoramos, y Satanás se aprovecha de nosotros. Y Satanás dice: no mereces, porque uno es como que usted no ha leído el contrato que Dios ha dado, el testamento. El testamento entonces dice que es mi purificación, santificación, nueva alianza. Romanos 5:9 dice que es mi justificación. Luego, mucho ahora, justificados por la sangre, seremos salvos de la ira. ¿Qué es justificación? Quiere decir que Dios lo declara a usted justo. Yo puedo decir que yo soy justo, y usted me dirá: hermano, usted no tiene errores. Muchos. Pero como mi justicia no depende de mis acciones, sino de lo que la sangre de Cristo ha dado. Ahí dice: ahora, habiendo sido justificado. ¿Por qué somos justificados? Por la sangre de Cristo. No por orar. Mire, mañana oramos a las 5 de la mañana, invitados todos. Pero si usted no viene a orar a las 5 de la mañana, no procede a condenar. Usted es justificado porque la sangre de Cristo está sobre usted. Y dice: seremos salvos. Si alguien está pensando que la salvación se pierde, ahí dice que el que está justificado por la sangre será salvo de la ira de Dios. Y la ira de Dios es la condenación. O sea, cuando usted vino a Cristo y la sangre de Cristo lo cubrió, hermano, mire, es como que si hubiéramos sacado la lotería con el premio mayor que ha habido. Ya Satanás no tiene derecho sobre usted. Ya, hermano, la condenación no puede caer. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo le ha cubierto y le ha justificado. En otras palabras, le declara justo. ¿Sí?
Dígale que está a su lado, no te hagas, eres justo. Bueno, no tanto, hermano, así el otro. ¿Por qué somos justos? Hermano, mire, ¿por qué estoy hablando esto? Permítame hacer aquí un paréntesis. Porque el centro de Hebreos es el capítulo 11. ¿Y de qué habla el capítulo 11 de Hebreos? No habla de obras, habla de fe. Y nosotros no podemos ir por obras en este camino. No podemos ir confiando, no, Señor, mira, yo vine a orar en la madrugada y ahora más a bendecir porque vine. No puedes ir por obras. Tú tienes que ir por fe. Acuérdese que el mismo Abel fue aceptado por la fe. Hermano, es que todo Hebreos lo vamos a resumir cuando lleguemos al capítulo 11 y usted se va a dar cuenta que todo para nosotros, todo es fe. Si usted no lo cree, usted está en problemas, porque usted está en religión. Si usted lo cree, lo acepta, hermano, agrada a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si Dios dice que por su sangre me ha justificado, santificado, y yo lo creo, agrado a Dios. Romanos dice 5:9 que somos justificados por la sangre. Apocalipsis 7:14 dice: y yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación. Ahora, note lo que la sangre de Cristo hace. Dice, y han lavado sus ropas y las han blanqueado. ¿En dónde? ¿Y por qué algunos quieren lavar sus ropas en juicios, cuando es más rápido por la sangre de Cristo? Señor, yo merezco que tú me merezco lo. ¿Por qué quieres lavar con juicio? Si cuando la Biblia dice que la sangre de Cristo limpia y emblanquece. Pero ¿qué es lo que requiere Dios o Jesús para que la sangre de Cristo te sea rociada? La ceniza. ¿Qué es la ceniza? El arrepentimiento, el dolor, la vergüenza, la humillación, el reconocernos. Señor, no sirvo, no lo logro, no puedo. Mire, Dios bendiga a los alcohólicos anónimos, al Club de Leones, a toda esa gente que quiere ayudar a las personas, a los drogadictos anónimos, porque ahora hay de todo anónimos, ¿va? Ellos, mire, por ejemplo, los alcohólicos anónimos, ellos dicen cada día, doy gracias a Dios porque pasé 24 horas sin tomar y me he esforzado, y todos le aplauden, ¿va? Ya lleva 3 meses, 6 meses. Yo soy fiel creyente que uno puede estar hundido en la drogadicción, que puede ser el borracho más empedernido, pero que si viene en un grado de humillación como la ceniza delante de Dios, no necesita 24 horas para que suceda el milagro. En ese instante la sangre de Cristo puede transformar la vida de ese hombre. Pablo decía de esta manera: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder, potencia de Dios. Dígale al que está a su lado: tus milagros están el día que quieras semejarte a la ceniza. Sí, qué fácil es eso. Naamán desciende. No, los ríos de Damasco son mejores. Pero general, porque es que qué difícil era para Naamán descender, porque no solo tenía que bajar al Jordán, sino que meterse 7 veces. Todavía una dijo. No, dijo 7. Yo quiero que usted en su imaginación piense cuando el gran general baja al río Jordán y se mete 1, 2, 3, 4, 5, 6 y no pasa nada. Y le dijeron 7.
A veces nosotros, hermano, fíjese usted que yo he notado que a veces Dios Dios dice, vamos a ver si es capaz de humillarte 7 veces. No, ya pasé, Señor, una vez. Ya lloré una vez, ya me tiré las rodillas una vez. 7 veces le dijeron a Naamán. ¿Qué pasó cuando la 7ª vez se humilló? Que el número 7 es plenitud total, una humillación total. ¿Quieres? Mire, hermano, las veces que yo he visto a Dios contestar, pero así, pero que no para mañana, sino en este instante, el milagro sucede, ha sido después de una humillación donde uno reconoce lo que uno es. Señor, soy ceniza. Abraham dijo, soy ceniza. Hermano, Job dijo, soy ceniza. Hermano, en otras palabras, se humillaron de tal manera delante de Dios, reconociendo que no son nada delante de Dios, y Dios hizo el milagro. Entonces, muchas veces el acto del milagro de Dios está a la altura de tu humillación. ¿Por qué decimos, si alguien quiere recibir a Cristo, venga al frente y reciba a Cristo? ¿Acaso no puede ahí donde está en su lugar la persona nacer de nuevo? Sí puede. ¿Por qué tiene que pasar al frente? Porque es un acto de humillación. Porque da vergüenza. A veces reconocer delante de todos que soy pecador, que he fallado. Hermano, ¿por qué Dios hace eso? Yo me recuerdo cuando Dios me estaba llamando a los 17 años, su voz aquí, la voz del enemigo en el otro lado, me hizo bajar junto con donde había muchos jóvenes, donde estaba como lodo, hermano, hincarme. Pero si Él podía hacer el milagro ahí, ¿por qué? ¿Por qué pide que uno haga ese acto? Porque Él espera que uno sea capaz de humillarse. La humillación va a traerte el milagro que estás esperando. Déjeme terminar con esto por razón del tiempo. Entonces, la sangre de Cristo, según Apocalipsis 7:14, también emblanquece mis ropas. Y Hebreos capítulo 10, verso 19, dice que la sangre de Cristo es el pasaporte que tenemos para accesar al lugar santísimo. O sea que usted no puede llegar a Dios, Señor, aquí vengo porque mira, vengo en ayuno y oración. El ayuno y la oración sirven, pero no te dan acceso. Señor, mira, he diezmado y he ofrendado. Eso también sirve para algo, pero no te da acceso. Señor, mira, yo te sirvo en la iglesia. Eso también sirve para algo, pero no te da acceso. Lo único que te da acceso para entrar, dice ahí Hebreos, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. Yo quiero terminar diciendo, ¿en dónde depositas tu confianza tú? ¿En tu obediencia? ¿En tu consagración? ¿En tus obras de justicia? ¿O en la sangre de Cristo? Voy a repetir, ¿en dónde depositas tu confianza? El religioso deposita su confianza en sus obras. No, dice, Dios nos va a bendecir porque hemos orado y hemos ayunado. Eso tiene su razón de ser. Pero dice la Biblia que la confianza debe estar puesta para entrar a esa dimensión de Dios. Entramos por medio de la sangre de Cristo. Entonces, Hebreos, yo quiero cerrar el pensamiento de esta noche. Hebreos dice que en el judaísmo, la purificación de ellos, cuando se contaminaban, ellos se limpiaban usando la sangre de los toros, el sacrificio, y la aspersión del agua de la ceniza. A eso le puede llamar usted agua bendita, porque eso sí es agua bendita, limpia, ¿verdad? Entonces, póngale usted, si todos fuéramos judíos, si estuviéramos en el antiguo pacto y nos contaminamos porque tocamos un muerto, por cualquiera de las contaminaciones que allá había, porque en la ley judía, en la ley del Antiguo Testamento, por ejemplo, hermanos, si alguien estuvo con su esposa íntimamente anoche, estaba inmundo hoy. Si alguien daba a luz
estaba inmundo. Si alguien tenía una emisión nocturna, quedaba inmundo. Si alguien, hermano, caía un animal muerto en una cama, quedaba inmundo. Entonces usted puede leer eso en el Antiguo Testamento. Ellos tenían que estarse purificando a cada rato, porque todo los contaminaba. Entonces la ceniza era el holocausto, el fuego destruyó esa ofrenda, y esa ceniza con agua los purificaba en el antiguo pacto. Ahora en Cristo Jesús ya no hay ceniza. Él fue hecho ceniza por nosotros. ¿Sí? Él llegó al sacrificio total. Por eso ahora lo que Dios pide, para que la sangre de Cristo nos purifica, nos limpia, pero lo que Dios pide es: acuérdate de la ceniza. La ceniza es tu humillación delante de Dios. Déjenme terminar solo repitiendo lo que para mí es fantástico ver lo que la ceniza significa. La ceniza significa vanidad. La ceniza significa lo que no sirve, la desgracia, la vergüenza, la humillación y el arrepentimiento. Entonces, Señor, mira, vengo a ti porque me pongo ceniza. Cuando alguien estaba, la ceniza, el saco y la ceniza representaban esa actitud delante de Dios. Y esa actitud delante de Dios va a hacer que la sangre de Cristo sea aplicada, y entonces la purificación venga y podamos estar libremente accesando a la presencia de Dios por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Hebreos entonces nos está preparando, porque yo quiero recordarle, para entrar en la médula del libro, en lo que sería la esencia del libro. Todo lo que hemos estado hablando en el libro de Hebreos nos debe preparar para llegar al capítulo 11, donde debemos entender la grandeza de la fe, de que nosotros estamos en un pacto donde vamos por fe y no por obras. ¿Quiere usted decirle al Señor: Señor, yo que ahora que entiendo la crucecita esa de la ceniza, Señor, me doy cuenta que necesito, como Naamán, llegar a esa actitud para alcanzar el milagro, para alcanzar la sanidad, para alcanzar, Señor, la restauración, para alcanzar, Dios mío, esa bendición que tú tienes. ¿Quiere orar conmigo al Señor? Padre Dios, esta noche que hablamos de esa forma de purificación del Antiguo Testamento, y ahora vemos, Señor, que delante de ti es tan importante esa humillación, ese arrepentimiento, Señor, y que en tu gran bondad tu sangre nos purifica. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque dejas un medio como acercarnos a ti constantemente, para lavarnos, para limpiarnos, Señor, para poder ser objeto cada día de tu bendición. Padre Dios, para erradicar de nosotros las tinieblas, las enfermedades espirituales y físicas, concédenos llegar, Señor, en esa actitud delante de ti. Una actitud que la ceniza nos habla. Una actitud, Señor, de vergüenza, de humillación. Una actitud de arrepentimiento para alcanzar el favor tuyo. Para alcanzar, Señor, el milagro y poder ver tu mano extendida cada día, Señor. En el nombre de Cristo te damos gracias por ese sacrificio maravilloso de tu sangre, Señor,
dependemos completamente. Para nuestra justicia, justificación, redención, santificación, libertad de acceso. Esta noche, Señor, bendecimos tu nombre y te damos gracias por ese sacrificio. Que usted diga: Señor, gracias por tu sangre, Señor. Gracias porque puedo depender completamente de esa verdad maravillosa. A ver, digámoslo. Es tu sangre que me limpia. Es tu sangre que me da vida. Pues tu sangre tomó mi lugar. El sacrificio redentor que me lava más blanco que la nieve. Cristo amado, mi Cristo, precioso sacrificio de Dios. Una vez más, es tu sangre, Señor. Es tu sangre que me limpia. Es tu sangre que me da vida. Pues tu sangre tomó mi lugar. El sacrificio redentor que me lava más blanco que la nieve. Mi Cristo, precioso sacrificio de Dios. Es tu sangre que me limpia. Es tu sangre que... Agradecemos su amable sintonía. Si desea más información, puede hacerlo escribiendo a la dirección que aparece en pantalla o visítenos vía internet a llamadafinal.com. De parte de los ministerios Llamada Final y nuestro apóstol Otto René Azurdia, deseamos que su vida sea llena de bendiciones. Y recuerde que estamos predicando el Evangelio con una llamada final.